Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la gente aquí de Nuevo Norte. Estamos en otra emisión de Razón Popular, en el cual vamos a cambiar un poco de sintonía para abordar el tema eh, muy frecuente en la actualidad, que es el discernir sobre el origen de la violencia, ¿no? Dije, discernir sobre los orígenes sociales que están detrás de los fenómenos de violencia en términos generales, y para ello creemos que la serie recientemente estrenada en Netflix titulada Adolescencia puede generar algunos, digamos, algunos momentos de reflexión precisamente para analizar esta cuestión. Eh, Buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Francisco. Y efectivamente, la serie Adolescencia, bueno, no soy muy, digamos, afecta a seguir necesariamente, ¿no? Lo que está eh, viendo toda la gente. No necesariamente creo que lo que ve, ¿no? La mayor parte de la gente necesariamente es interesante, pero lo que sí considero es que todas las series que son muy vistas en alguna plataforma, eh, tienen algo, ¿no? Y ahorita lo que vamos a analizar, tienen algo que logra conectar con la gente y que entonces hace que sean muy vistas, ¿no? Eh, hay algunas plataformas ni siquiera se esperan pues el impacto de determinadas series o la cantidad de vistas que va a tener, ¿no? Y este es este caso de esta miniserie que viene decías de este año, ¿no? Tiene muy poco que se lanzó en una plataforma británica y que según de acuerdo a los registros ya se ha convertido en unos cuantos días en una de las miniseries más vistas, superando a unas que pensamos que nunca se iban a ser superadas. Sí, efectivamente, no necesariamente la viralidad significa que tenga un producto audiovisual determinado, tenga calidad, ¿no? Pero curiosamente, hay ocasiones donde digamos, las producciones generan como una especie de resonancia, ¿no? En la sociedad mundial, en este caso, porque toca temas actuales, ¿no? Y que finalmente competen al conjunto de los seres humanos, ¿no? Como es el origen de los problemas relacionados con las redes sociales, con el ámbito escolar, con la violencia en términos generales. Pero bueno, a primera instancia vamos a hablar, reseñar de lo que trata esta serie. Posteriormente vamos a dar un contexto eh, un poco teórico, pero sobre todo histórico de la sociedad británica, donde se explica y donde se desarrolla esta serie. Y puntualmente, ya después, ahora sí con spoiler, vamos a hablar de los capítulos, ¿no? De lo que consideramos relevante en cada uno de ellos, porque vale la pena desentrañarlos para posteriormente generar algunas conclusiones en torno al tema. Bueno, en primera instancia fue creada por Jack Thorne y Stephen Graham, recién estrenada en 2025, como señala Gabriela, y fue dirigida por Philip Barattini, quien, bueno, pues quien dirigió precisamente esta peculiaridad de la serie, que es haberla desarrollado en el plano secuencia, ¿no? Es decir, en esta toma que implica que en cada capítulo no se dejó de lado digamos, la escena principal, sino que fue corriendo de forma lineal eh, a lo largo de diferentes episodios, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto, Gabriela, de la serie? Pues sí, efectivamente, o sea, creo que de la serie, primero hay que destacar que técnicamente está muy bien realizada, que no es común el hecho de que en una serie, y bien lo señalabas, se de cosas las técnicas que después nos fuimos dando cuenta, ¿no? Esta denominada plano secuencia, en el cual, pues, una cámara inicia el capítulo con una toma
digamos que no corta, ¿no? Durante la hora más o menos que dura cada episodio, nunca se ve, o sea, un corte, sino que sigue toda la secuencia de todos los personajes sin en ningún momento dejar de, videograbar a los personajes, ¿no? Entonces creo que eso logra muy bien esta atmósfera un poco de tensión. Y por otra parte, creo que también hay que destacar lo que son las actuaciones, ¿no? O sea, la actuación de todos los personajes creo que está, o sea, excelentemente llevada a cabo, sobre todo en lo que corresponde al niño, Jamie, que ahora se ha vuelto también famoso, ¿no? Porque es un niño que no tiene ninguna preparación actoral y que su primer papel, Owen Cooper, que logra en el segundo capítulo una escena, como dice, sin ningún corte, en el que solamente es él y la psicóloga en un diálogo que dura una hora, ¿no? Entonces, hay que destacar de esta parte, ¿sí? Lo técnico, las actuaciones y creo que otra cosa a destacar, bueno, son los temas, ¿no? Que pone sobre la mesa, que son varios, ¿no? O sea, desde la educación, como está el sistema escolar, todo lo que se escribe en redes sociales, también, ¿no? O sea, la crianza, los padres, todo lo que se comunica o la brecha generacional más bien que existe entre los adolescentes de 13, 14 años y en este caso sus padres, ¿no? Totalmente o casi desconectados de la tecnología. Entonces, lógicamente la violencia, ¿no? En los adolescentes de esta edad, y creo que esos son los puntos a destacar en ese sentido. Bueno, digamos que esta fue una reseña así general sin spoilers. Más al rato vamos a hablar un poco de cada capítulo. Eh, bueno, consideramos en primera instancia que esta es una serie en términos técnicos de muy buena calidad, que toca algunos problemas interesantes y que así a primera instancia pues, podemos decirles que calificamos como una serie socialdemócrata o laborista en el contexto británico. Pero eso lo vamos a explicar, digamos, ya al final del programa para decir cómo llegamos a esa conclusión. Pero bueno, primera instancia podemos ver, hablando de la violencia en términos generales, podemos ver bueno, que la violencia, como lo han definido diversos autores, siempre ha cambiado de connotación a lo largo de la historia, ¿no? Precisamente Foucault en su libro de Vigilar y Castigar habla de cómo la violencia en la época anterior a la modernidad eh, se miraba de una forma más explícita, ¿no? A través del castigo, ¿no? Y a través de, la, de las ceremonias públicas donde los verdugos torturaban pues, a las diferentes víctimas, ¿no? Eh, y digamos que históricamente siempre ha habido, sí, incluso Byung-Chul Han en su libro Topología de la Violencia, precisamente también lo apunta en esa instancia paralela a Foucault y señala que anterior a la modernidad, a la violencia era, digamos, muy visible, muy cotidiana, se practicaba en el día a día y que posteriormente, con la entrada de la modernidad, la violencia empezó a ser más matizada, más interiorizada, valga la redundancia, al interior de las instituciones, los procesos de castigo, lo menciono, también lo dice Foucault, son más instrumentales, menos visibles, y de esa manera, digamos que es una forma de violencia más sutil, más allá de los fenómenos claros de violencia física, eh,
pues explícita, ¿no? Que podemos verlo a lo largo de muchas acciones, como pueden ser las guerras, pueden ser los fenómenos de violencia social característico de cada país, pero finalmente en términos societales, que es como lo que estamos hablando ahorita, de la cotidianidad, podemos entenderla como una violencia más interiorizada, ¿no? Finalmente, que se cultiva precisamente en donde menos lo esperamos, porque eso es lo que se ve en la serie, ¿no? Que finalmente la violencia genera en esos espacios que creemos muy, muy lejanos de una violencia explícita, pero finalmente se está cultivando esa violencia de alguna manera y la serie se ve muy claramente esa cuestión, ¿no? Porque solo empieza así, rápido, viendo de qué era la situación de un asesinato y nadie se explica, ¿no? La serie básicamente trata de ver cuáles fueron las motivaciones de que se haya llegado a ese grado. Sin embargo, podemos ver que precisamente se trata de explicar cómo se cultivó esa intención de llegar a ese punto por parte de Jamie. Y entonces consideramos que esa es una cuestión que habla mucho de la sociedad actual, ¿no? Que pues, podría parecer que no está presente un fenómeno de violencia porque está interiorizado y solamente lo vemos cuando ya se llevó a cabo, pero finalmente no se ve que durante mucho tiempo se estuvo fermentando en la cabeza de alguien, en una situación particular, en escolares, en esto de las redes sociales precisamente, y eso lo explora bien la serie finalmente, ¿no? Porque da a entender que aunque uno no se lo esperaban los padres, algo se estaba cocinando ahí con el chico y finalmente eso explotó, ¿no? A través de un suceso lamentable, pero que finalmente eh, precisamente da a entender que, que eso finalmente es la punta del iceberg, ¿no? Pero bueno, también consideramos que más allá digamos, de explicar un poco de forma teórica, queremos también inscribirlo que esta cuestión, esta historia de Jamie se desarrolla en el contexto social e histórico británico, ¿no? Porque si bien es actual, podemos ver unas ciertas circunstancias que se presentan en la serie que tienen que ver con la formación social de Inglaterra, que diversos autores y cineastas la han descrito, pero que la serie de alguna manera la reproduce, ¿no? Para llegar a ese grado de descomposición social que se puede ver precisamente en adolescencia, donde vemos el sistema escolar, donde vemos, digamos, la forma en que vive la sociedad británica contemporánea, pues hay que ver un poco de dónde viene esa cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto de este contexto de la Gran Bretaña, Gabriela? Pues fíjate, yo quisiera un poco invertir, no, primero comentar el hecho de que los 4 capítulos para después señalar por qué desde nuestro punto de vista se queda corta la serie, ¿no? O sea, bien lo señalas, toda la serie gira en torno a un niño, Jamie, de 13 años, realmente muy pequeño, no sé si realmente adolescente en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Porque es casi un niño, es un niño. Y el primer capítulo es impactante porque el niño comete un crimen, no sé si se puede decir aquí en internet, pero comete un crimen contra una compañera, ¿no? O sea, como dijeran ahora los nuevos, desvive a esta compañera. El problema, esto ya se sabe casi desde el inicio, ¿no? O sea, en el primer capítulo eso ya está resuelto. Creo que lo importante aquí es conocer las motivaciones, bien señalaba, ¿no? El por qué el niño llega a tales circunstancias, ¿no? Porque en el primer capítulo no se dice nada de eso, ¿no? Entonces, son 4 capítulos y es a partir del segundo
donde la serie empieza a tomar un poco de contexto, ¿no? En el segundo, creo que se describe, uno, yo señalaría 2 puntos, ¿no? O sea, uno, el primer tema sería cómo la escuela, los maestros, llega un momento en que son incapaces, por lo que se ve en la serie, incapaces de controlar a los alumnos, ¿no? Incapaces de controlar a los alumnos, no tienen conocimiento de lo que están haciendo, no, no digamos ya dentro de la escuela, o sea, ni dentro de la escuela ni fuera de la escuela, ¿no? Definitivamente. Y ahí se revela otra situación, ¿no? Que es muy preocupante actualmente. Incluso nosotros que pertenecemos ya a una generación millennial, ya escapa de nuestro conocimiento, ¿no? El hecho de que a través de determinadas redes sociales los adolescentes se empiezan a comunicar, a hablar a través de un lenguaje que la mayor parte de los adultos no entienden, eh, a enviarse una serie de fotos que hipersexualizadas, totalmente considero desproporcionadas, más bien descontextualizadas para su edad, ¿no? Porque todavía son incapaces de entender muchas cosas, y que además a través de las redes sociales se puede ejercer un tipo de bullying, un tipo de acoso que no es tan visible como el acoso físico, ¿no? Eso por una parte. Y ya posteriormente, o sea, en el tercer capítulo, el niño, pues ya a través, ya en un entorno, ya está detenido en unas instalaciones que no precisamente son carcelarias, pero que donde se tienen recluidos adolescentes que cometen algún delito, y entonces, pues la psicóloga tiene ahí un diálogo durante una hora con la psicóloga, y es en ese contexto donde se revela parte de la personalidad del niño, de cómo entiende desde su adolescencia las cosas relacionadas con las mujeres, con su relación con los otros, su apariencia física, su relación con el papá, su contexto familiar, etcétera, ¿no? Y hacia el final de la película, ya en el cuarto capítulo, ya es más centrado en lo que corresponde al tema de la familia, ¿no? O sea, cómo lo enfrenta la familia, porque es algo que pues, no, evidentemente no se esperaba, y entonces que afecta muchísimo la forma en la que la familia lleva su cotidianidad, ¿no? Dejan de hacer ciertas cosas, empiezan a ir, o son acosados por los vecinos, ¿no? Los medios de comunicación se da a entender, intentan buscarlos para, pues no sé, para sacar alguna entrevista, algún tipo de dato. Entonces considero que es ya la parte cómo se desestructura la familia a partir de un acontecimiento así, y es el cuestionamiento de los padres acerca de quién es responsabilidad, ¿no? O qué faltó en la educación del niño para que sucediera un acontecimiento de esta magnitud en una familia aparentemente normal, común y corriente o promedio de la Gran Bretaña, ¿no? Y entonces, en términos generales, ese sería bueno, el desarrollo de los capítulos, Francisco. Sí, digamos que cada capítulo eh, es como monotemático, a pesar de que genere, bueno, más allá de que genere bueno, que estén relacionadas a una misma trama, sí son como temáticos en torno a la temática general, porque en el primer capítulo, como vemos, ahora bueno, ya estamos hablando con spoilers para describir de mejor manera. En el primer capítulo podemos cómo nos adentramos en el caso, ¿no? Así de bote pronto y la gente se adentra a lo que pasó y pareciera que en el primer capítulo, y de hecho te resuelve todo lo que pasó en la serie, o sea, ya no hay misterio como otras series típicas policíacas, sino que aquí desde el principio te dicen qué pasó, es culpable, eh, y todos están prácticamente resignados digamos, de lo que
de la pena que iba a venir por haber cometido ese crimen. Ahí la cuestión es que ya en el segundo capítulo empieza a desarrollarse el contexto de esa explicación que todos, al ver la serie nos cuestionamos, ¿no? ¿Cómo se llegó a ese punto? Y el segundo capítulo, como señalas, pues es donde se ve muy palpable el estado y las condiciones del sistema educativo británico, que pues podría expandirse a la generalidad de las escuelas, hay que decirlo, en el primer mundo, pero que finalmente pues también puede competir a todas las escuelas de las regiones del mundo, ¿no? Y pues ahí entiendes el caldo de cultivo, como mencionaba anteriormente, de violencia que se estaba configurando y en el cual se desarrollaba Jamie, ¿no? Algo que queda claro y que vamos a estar de acuerdo es que más allá de caldo de cultivo, más allá de violencia aprendida en casa, en la escuela, etcétera, etcétera, no hay justificación de lo que sucedió y finalmente la serie creo que eh, esa, bueno, genera un poco de ambigüedad porque no define claramente eso, pero sí podemos señalar que estamos tratando de describir qué pasó o qué es lo que trata de decir la serie, pero finalmente no hay justificación y bajo esa premisa tratamos de ir describiendo los diferentes contextos, ¿no? Y en el tercer capítulo, cuando se está hablando con la psicóloga, sí es pues una escena muy interesante porque creo para los especialistas, ¿no? En psicología infantil o en general para los que se dedican a la psicología, porque ahí se ve claramente el enfrentamiento entre un paciente y un especialista que tiene que ser muy profesional, ¿no? A pesar de que las emociones están a flor de piel ahí, tanto del niño, pues que se está expresando, está sacando a relucir, pues, todas sus cuestiones personales, tanto la psicóloga que tiene que soportar, ¿no? La presión, tiene que soportar los insultos, tiene que soportar que le avienta el café y que le avienta la silla y todo eso, ¿no? Que era uno que no, pues es una alta presión y eso finalmente también da, pues es una especie de retrato de lo que significa ser psicólogo infantil, ¿no? A ese grado, porque pues finalmente eh, es donde se necesita, ¿no? Cuando hay problemáticas en las infancias o en este caso pubertad, pero que sí queda muy claro, ¿no? Y está interesante también cómo le va cuestionando, cómo le va diciendo y preguntando sobre su familia, sobre su padre, sobre su madre, sobre qué pensaba él de sí mismo, y eso finalmente genera, pues, digamos, ese retrato, ¿no? De lo que significa ir buscándole para encontrar respuestas a lo que pasaba, ¿no? Creo que, bueno, lógicamente la serie no te dice qué es lo que pensó la psicóloga, pero explicita qué es lo que creemos que pensó ella, ¿no? A pesar de todo, porque es lo que busca ella precisamente es, generar, ciertas señales o ciertos, puntos de inflexión para sacar conclusiones, ¿no? Precisamente con respecto a lo que digamos, restaba del juicio y luego posteriormente la sentencia. Entonces, a grandes rasgos, pues, bueno, en el cuarto capítulo, pues ya se ve puntualmente que fue lento, ¿no? Hay que señalarlo, fue un poco lento para lo que se esperaba, eh, pero sí, pues tiene elementos valiosos en términos generales porque pues permite ver qué es la vida cotidiana después de una cosa como esta. Pues una vuelta de tuerca a lo que comúnmente pasa en otras series. Creo que tiene valor en términos cinematográficos porque permite abordar desde otro punto de vista un poco más sosegado lo que significa una trama de este tipo, pero finalmente también hay que señalar que tampoco creo que es una serie
como lo han señalado varios críticos de series y de cine, una serie perfecta, pues no, o cercana a la perfección. No, sí tiene cuestiones que se pueden criticar en el sentido de que, bueno, está hablando ya en términos técnicos, en el sentido de que, pues, faltó más, ser más incisivos, ¿no? En ciertas cosas, no dejarlo tanto a la interpretación. Y tampoco, bueno, eso lo vamos a dejarlo al final, pero así en términos generales puedo señalar que sí faltó más claridad en ciertas temáticas porque permite que o, o posibilita que gente que a veces no tiene, pues sí, que no, que quizás no es tan precisa en ciertos análisis, empieza a divagar, ¿no? De por sí uno mismo que también puede divagar en torno a la serie porque pues le falta más precisión en ciertas temáticas para que le quede uno bien claro qué es lo que se refiere, ¿no? No tanta la interpretación, pero bueno, ahorita hablamos de eso, Gabriela. ¿Algo que quieras comentar? Si quieres, leemos los comentarios y ahorita nos vamos en lo que yo consideraría ya la parte central de este análisis. Bueno, análisis porque, o sea, lo que a mi parecer es una serie que se queda corta porque bien dices, toca temas importantísimos, pero creo que al final, por lo menos a mí me queda la pregunta, bueno, entonces nos está presentando el caso de la psicóloga, la niña, el sistema escolar, pero entonces te quedas con la idea, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿No? Entonces, yo considero que esa pregunta, eh, la serie es incapaz de responderla, aparte de que no es sencillo, pero es incapaz de responderla, y además de ello, eh, deja al espectador con un sentimiento de también de decir, bueno, es que los padres tienen simpatía por ellos, porque, bueno, eran unos padres comunes y corrientes, ¿no? De una familia promedio, ya lo decíamos, de la Gran Bretaña, no creemos que sea directamente los responsables, vemos a Jamie, que es el protagonista de esta serie, ¿no? Vamos a decir, que es una víctima, no al grado de la niña, ¿no? Porque finalmente a la niña le quitan la vida, Jamie le quita la vida, pero es una víctima, vamos a decir, de las circunstancias, pero ahorita vamos a señalar, si quieres, por qué no estoy de acuerdo cómo se trata este tema en la serie. Pero si quieres, vamos a leer algunos comentarios. Bueno, pues ahora sí, bueno, algunos comentarios de Mario y Nahum, que fueron los que han estado participando. Mario señala, bueno, nos manda saludos desde el Estado de México y Nahum apunta algunas cosas. A ver qué opinas. En primera instancia, señala, bueno, dice, doctora, el primer capítulo es vertiginoso. Aquí la cámara en mano con un plano secuencia hablando en la parte cinematográfica que nos adrenta como parte de los personajes. Y luego dice, en el capítulo 1 vemos a Jamie en su parte más infantil, fuera de la realidad, aún no se revela lo sucedido y él no lo interioriza. Y luego dice, bueno, esto también puede ser interesante, dice, y cuando el policía, cuando el hijo del policía le revela el sentido de los emojis, cosas que los adultos no tienen idea que es un mundo aparte, ¿no? Eso es interesante, ¿no? También esa cuestión de que se revela todo el mundo que hay detrás de los emojis y sobre todo en los nuevos perfiles bueno, los perfiles de Instagram que tienen sus propios códigos que no entienden a veces los adultos. Bueno, aquí habla dice que dice, no sé si notaron dice Nahum, no sé si notaron lo que pasa con el sándwich, no lo acepta desde el principio porque lo primero que busca es la aceptación de la psicóloga y busca la aceptación por el hecho de que ella es mujer, porque eso es lo que detonó su forma de ser misógina. Y ya para ir, bueno, así de sobre estos comentarios primeros, Gabriela, ¿qué puedes comentar tú al respecto? Pues mira, bueno, coincido en general con algunos, ¿no? En otros difiero, primero porque creo que la serie
y esto, o sea, puede ser polémico, pero dijeron, ahora sí voy a ir como hilo de media en la parte de las críticas, ¿no? Primero, es en parte víctima de su entorno, pero vamos a decir que yo sigo sosteniendo que no es más víctima que aquella persona a la que desvive, ¿no? Porque finalmente es una vida que truncaste, ¿no? Es un poco, nos ayuda a entender, digamos, vamos a decir en todo caso, por qué las circunstancias lo empujaron a hacer eso, ¿no? Pero digamos que en ningún sentido se le puede otorgar más valor eh, a su circunstancia que al hecho de que haya cometido determinado acto. O sea, nos ayuda a entender en algún sentido cuáles fueron sus motivaciones al interior, ¿no? Pero me parece que no estoy muy de acuerdo también con estos podcasts que dicen que entrevistan a gente que ha pues desvivido personas, que ha cometido actos muy deleznables, porque dicen, no, es que la violencia, la pobreza, efectivamente nos ayudan a comprender en un marco general, pero en ningún sentido es darle la justificación a la persona que finalmente agrede, ¿no? Porque eh, creo que hay una parte donde no todas las personas que reciben bullying o un bullying que desde el punto de vista es un poco más abstracto, no necesariamente cometen un delito. ¿Por qué? Porque yo sí creo que hay una parte de decisión personal que eso es propio de cada ser humano más allá de sus circunstancias. Si no sería un sin vivir el hecho de que todas las personas que reciben bullying entonces cometen algún acto ilícito, ¿no? Claro que el contexto lo que nos dice es que es un niño que, dadas las circunstancias, se desestructura internamente y no tiene la capacidad para reaccionar o manifestar sus emociones, ¿no? Y entonces ahí es cuando ya me voy, dijeran, con las críticas directamente a la serie y a cómo tratar los problemas, ¿no? Bueno, el primer capítulo porque describe meramente bueno, lo que sucede, es el más vertiginoso, bien lo decían ahí, porque, bueno, narra desde el punto de vista más policíaco, ¿no? Como es un interrogatorio, lo difícil que es incluso para el niño, la familia, todas las autoridades, que sea un niño, ¿no? No una persona mayor con la total discernimiento y capacidad para entender la situación, ¿no? Pero hay una cosa, ¿no? Bien dicen, el capitalismo, leí hace poco, ¿no? El capitalismo, dicho así, no explica nada, pero el capitalismo es parte de lo que nos ayuda a entender todo, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es mi crítica? ¿No? La primera crítica es que, dicen, habla el sistema escolar, y creo que falta abundar el sistema escolar, ¿no? O sea, ¿por qué está tan desestructurado? Uno nota a través de segundo capítulo, incluso da ansiedad, ¿no? De que los adultos, los maestros, son incapaces de controlar a los alumnos que tienen ahí. Y ni siquiera son tantos, o sea, podemos hablar que sí son 40, pero bueno, si comparamos en México, que son de salones de 60 personas, pues sí son un número considerable, pero los maestros no tienen ninguna autoridad, ¿no? Entonces, creo que ahí falta indagar sobre uno, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que los maestros tengan esa incapacidad para controlar a sus alumnos? Creo que lo primero es que los maestros están enfrentados a todas las desigualdades de sus alumnos, ¿no? Los problemas familiares, los problemas económicos. Son maestros que muy probablemente, como en la mayor parte del mundo, son mal pagados, ¿no? Y que son maestros que también, que no es lo mismo dar en clases en Londres que dar en una comunidad alejada allá en Inglaterra, ¿no? Con todas las problemáticas que eso trae, ¿no? Mm. También una Inglaterra que sufrió grandes recortes en educación, ¿no? Luego vemos el tema de las redes sociales, pero las redes así presentadas, bueno, sí, sí es cierto, no se manejan las redes, pero ¿por qué? Porque también hay una lógica de las redes sociales. ¿Y cuál es esa lógica de las redes sociales? Uno, me parece que la exaltación de lo que significa la apariencia, la hipersexualización desde muy temprana edad, sin que los niños logren comprender, ¿no? A cabalidad, no sé, de adulto no se puede a cabalidad, eh,
pues su relación, sea lo físico, con su relación con el género opuesto, con las niñas, o los niños con sí, las niñas con los niños y los niños con las niñas, incluso dentro de su propio género, ¿no? O sea, están un poco perdidos, ¿no? O sea, son víctimas de algo que siguen, pero que son incapaces de comprender por qué lo siguen, ¿no? Este, me parece que a esa edad no se tiene control y es algo que nosotros no vivimos porque a esa edad nosotros todavía no teníamos el acceso a un teléfono celular, a lo que significa el internet, a estar compartiendo, subiendo fotos, etcétera, etcétera, sin, y además todo esto en un ambiente sin la vigilancia de los padres, ¿no? Y luego creo que hace falta también entender que el hecho del padre de Jamie, que desde el punto de vista del niño juega un papel, un rol central, y es algo que pasa de largo, por ejemplo, el hecho de que el padre tiene un trabajo como, em, pues sí, creo que limpiando baños en casas, etcétera. Pero dan a entender que es un señor que sale muy temprano de su casa y llega muy tarde, llega cansado, lo mismo pasa con la mamá, sin la capacidad ya o sin el ánimo para atender a los hijos, ¿no? Y ahí nos habla de otro problema. Y ese problema es el hecho de que el mundo del trabajo está organizado de tal manera que no te quede tiempo para la vida social. O sea, de que los trabajos están hechos para trabajar 10, 12 horas, y ya no quieres llegar a tu casa a atender todavía a los niños, ¿no? Entonces es parte de eso que nunca se ha logrado acomodar, de unas jornadas laborales extensísimas con el hecho de cuidar a los hijos, ¿no? Algo que tienen que tener guía, que tienen que tener cierta orientación, ¿no? Y esa es la crítica central que voy a hacer a esta serie, ¿no? Que no me parece que sigue entendiendo los problemas y casi todos los podcasts no se centran, no, que si el niño tiene tal padecimiento, que si el papá, que si la psicóloga es buena, que si la mamá, que si no aparece, y ahí es el problema, que siguen haciendo pasar como responsabilidad individual algo que tiene sus causas más profundas en una organización económica y política que desemboca en ese tipo de cosas, ¿no? Sé, es decir, no se va a lo que decimos, a la estructura, ¿no? Al fondo de lo que ha conducido eh, o de lo que se refleja en este niño en particular, porque es un niño en particular pero que es un reflejo de lo que está pasando, o sea, a nivel social y no solamente en el Reino Unido, o sea, en muchas partes del mundo. Decíamos, en Estados Unidos fácilmente se podría replicar esa misma historia, pero ahí el niño no portaría un alma, un punzocortante, sino es directamente un arma de fuego, ¿no? O sea, porque en Estados Unidos se añade el hecho de que la facilidad con la que se pueden conseguir las armas, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? ¿Por qué no podemos encontrar, bueno, quién es el responsable en última instancia, ¿no? La educación de los papás. Pues en el fondo todos son la conjunción de una serie de factores en las que en parte todos son víctimas, ¿no? De un papá que trabaja muchísimas horas con un sueldo, eh, pues que como en la mayor parte del mundo no es suficiente, ¿no? Porque dicen, llegar a fin de mes, ¿no? Y creo que en ese sentido, y es lo que preguntabas casi al inicio, ¿no? Se les olvida la gran desestructuración que llegó al Reino Unido, como casi a toda la parte occidental del mundo, con la llegada de los gobiernos neoliberales y en particular ahí de Margaret Thatcher, ¿no? Y que Ujú. es muy claro el antes y después de lo que se vivió en el Reino Unido con el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque eso explica en buena medida parte de lo que están sufriendo los personajes, ¿no? O sea, una clase obrera desestructurada, la pérdida de la identidad porque ya no tienes un trabajo fijo, tienes que estar buscando de un trabajo, otro, nunca puedes finalmente hacerte con un lugar en el mundo laboral, recortes en el sistema educativo, eh, recortes en el sistema de salud, o sea, una serie de cosas que ahí no se mencionan, pero que es el telón de fondo
de toda esta historia. Porque recordemos, incluso hay estudios que demuestran que es tal el grado de descomposición social que llega con Margaret Thatcher y el neoliberalismo, que hay un incremento de la violencia en los barrios, vamos a decir, en los lugares pobres de Inglaterra, y un incremento, sobre todo en los adultos, de adicciones como el alcoholismo, ¿no? O sea, actualmente, o sea, si uno va al Reino Unido, el Reino Unido y Londres, no digamos las otras ciudades, no sé si estamos hablando de la capital, pero es más obvio, más evidente en otras ciudades, la enajenación a partir del consumo de alcohol, a partir de centrar su vida en determinadas cosas, fútbol, otras cosas, pero es esta desestructuración, enajenación que logró el neoliberalismo y que se vio y tuvo sus efectos más inmediatos en una violencia social ahí en el Reino Unido, ¿no? O sea, señalando que un sistema económico no solamente tiene efectos en el sistema económico, sino en la vida particular y concreta de la gente que ya después vive eh, todas esas problemas como un drama personal, ¿no? Y entonces esa es mi máxima crítica a la película, ¿no? Cómo, y A la creo que es serie. lo que no se van a la serie, perdón, y creo que es lo que no se van a atrever a decir, ¿no? Que en parte es eso, o sea, dijeran de esos como dicen, de esas tierras, estos lodos, una cosa así, ¿no? O sea, efectivamente, esto tiene nombre y tiene apellido como en la mayor parte eh, los países occidentales de nuestro mundo, ¿no? Y es ni más ni menos que la imposición de un sistema económico centrado en el individualismo, en el recorte de todo lo que tiene que ver con la seguridad social y el apoyo en caso de tejer una red en caso de que a ti te pase algo, de que estés desempleado, de que te dé una enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí la raíz y el origen, a mi modo de ver, de muchos de los problemas que actualmente vive y que se reflejan en esta serie en el Reino Unido. Francisco. Fíjate que en términos generales estoy de acuerdo con lo que señalas porque la serie, o sea, la serie es buena, no podemos decir que es una serie mala, pero es una serie que no termina de criticar, ¿no? Lo estructural del fenómeno que se presenta, porque de ahí que digamos que eso es el demócrata, ¿verdad? Porque enuncia la situación, enuncia la violencia, enuncia el caso y te trata de explicar cómo se llegó a ello, pero no termina de dejar claro quién es el culpable, ¿no? Y a su vez, claramente podemos decir que digamos que el niño, pues eso, lógicamente es el que comete el crimen, pero finalmente es un menor, o sea, no puedes llenar de todos los adjetivos negativos a un menor para explicar la trama. A su vez, también, digamos, como que van pasando la bolita, ¿no? De una persona a otra para explicarla de dónde viene, pero al último te dicen quién, porque en el primer capítulo te dicen, no, pues sí fue el niño. Bueno, fue el adolescente, fue Jamie. En el segundo te dice, no, no fue Jamie, pero también hicieron algo. El tercer capítulo te dice, no, fue Jamie, sí fue Jamie, porque fíjate que tenía carácter explosivo, y en el cuarto, no, fueron los papás. O sea, te van ahí diciendo que se van turnando lo que pasó. Pero finalmente, como señala, son cuestiones estructurales de la sociedad británica que, que finalmente pues reflejan lo que pasa en la sociedad actual, ¿no? En el mundo, como hemos apuntado, eh, y que a diferencia de otros cineastas, que precisamente ya para ir cerrando recomendamos, que Ken Amo también lo menciona, nosotros recomendamos a las películas de Ken Loach, precisamente, que habla de la sociedad británica
Bueno, históricamente, pero finalmente las últimas que hizo, que fue la de aquí, bueno, la de Yo, Daniel Blake, y la de Lazos de Familia, y el último Pup. Esas 3 películas que se hicieron del 2016 para acá, pues narran esos diferentes episodios de cómo vive la sociedad actual ahí, pero son más contundentes, ¿no? Esos juicios sociales y políticos incluso. Y en cambio acá, sí tratan la problemática, pero ya cuando deben de definir, pues sueltan, digamos, la cuestión y vuelven a dejar a la interpretación. Entonces yo ahorita he visto varios, que digo, como mencionaba, críticos, que más que sorprenderme el análisis que hacen, me sorprende la forma en que le dan una interpretación que ni siquiera creo que los propios autores de la serie tenían en mente, ¿no? Entonces dices, "Ay, sí, no creo que el autor de la serie pensara así claramente, ¿no?". Pero finalmente, pues en términos generales es interesante, ¿no? La serie. Por eso hay que verla, discutirla y debatirla, porque pues, son de esos productos que salen cada vez de vez en cuando, pero pues también hay que generar una crítica como la que has señalado, porque hay cosas que si no se definen, permite la indefinición y después de la indefinición llega la incomprensión, ¿no? Global de lo que es un fenómeno como este. Pero bueno, Gabriela, ya para cerrar, ¿qué podrías apuntar como conclusión? Pues, simplemente ver, o sea, cómo está actualmente la sociedad británica nos dice mucho. Hay muchas películas antes de esta que explican un poco de la violencia, que se desata después de la irrupción de lo que significa el neoliberalismo en el Reino Unido, ¿no? Yo recuerdo mucho una película de los hooligans, ¿no? De otro tipo de violencia también, pero que se da en este tipo de barrios que también, Owen define como chaps, ¿no? O sea, esto critica a los marginados, ¿no? Del Reino Unido y que están en el caldo de cultivo perfecto para estallar en este sentido, ¿no? Estallar violentamente, porque está en un entorno de desempleo, de violencia, de marginación, donde además en este mundo que si a los tantos años no tienes nada, entonces eres un fracasado, donde además todas las responsabilidades son individuales y no estructurales, donde las redes sociales, en este caso ya de la serie, donde las redes sociales juegan un papel muy importante, y ahora con los denominados influencers, ¿no? Donde pues dices, bueno, ¿para qué vas a estudiar si te puedes hacer rico haciendo podcast o haciendo precisamente videos de estos que son virales porque haces cualquier tipo de locura, comentando cualquier cosa superficial, ¿no? Entonces, esta superficialidad, esta idea del individualismo, esta idea de lo más importante por encima de cualquier cosa es ganar dinero, amasar una fortuna sin que lo demás nos importe, ni la forma en la que lo conseguimos, ¿no? Entonces esto contribuye después a estas manifestaciones de violencia, desde mi punto de vista, y creo que sí está bien este cine, porque pone, digamos, el enfoque en unos problemas que están muy presentes no solamente en las ciudades europeas, sino también latinoamericanas, pero que para mí se queda corto en el hecho de señalar lo que para mí es los verdaderos responsables, ¿no? Que es un sistema económico que no es así abstracto, sino que también ha tenido unos cómplices y unos ejecutores en Europa y en América Latina, y que trajeron formas de violencia y de enajenación que no creíamos posibles, ¿no? En México se vive también eh, esa violencia en otros sentidos, pero me parece que hay que apuntar hacia esas películas que salen solamente, que salen de lo personal, el drama familiar, para señalar a los verdaderos, ahí sí, responsables de estas tragedias humanas. Pues muy bien, Gabriela, eh,
Muchas gracias. Creo que estamos en términos generales de acuerdo, como constantemente lo estamos, en torno a los temas que tocamos aquí en Razón Popular. Y sí, hay que ver la serie, hay que ver, como hemos mencionado, el cine de Ken Loach y de otros cineastas. Hay que leer a Owens en el libro de Chaps para analizar también cómo están estos jóvenes, eh, pues de la clase trabajadora británica. Que la serie, digamos que plantea una clase media baja, ¿no? Más o menos, no tan obrera, pero sí finalmente, pues, de clase trabajadora en términos globales. Pues hay que revisar esa literatura de Robert Owens, y también hay que, pues generar la discusión, ¿no? Sobre todo con respecto al contenido que tienen las producciones cinematográficas o series, porque donde quiera está la ideología, donde quiera está, lo político, lo sociológico, y eso hay que, digamos, desentrañarlo, ¿no? Analizarlo y dejar de, o sea, dejarlo lo inmediato para pasar a un análisis más profundo de las cuestiones, ¿no? Entonces, aquí lo que tratamos de hacer en esta ocasión, Razón Popular. Y lo importante, y ya con esto sí concluyo, que es para nosotros como personas de izquierdas, etcétera, de las clases subalternas, creo que es muy importante y eso es lo que no permite hacer la serie, es identificar al culpable. ¿Por qué? Porque si tú identificas al culpable, entonces tienes la capacidad de organizarte colectivamente para luchar contra él, ¿no? Y entonces, si tú está tan disperso quién es el culpable, pues que no sabes cómo reaccionar y enfrentarlo. En cambio, si sabes, identificas que hay ciertas formas de organización social, ciertas formas de organización económica que son responsables y engendran este tipo de violencia, entonces te puedes organizar colectivamente para cambiar eh, ese sistema, esa estructura social y económica, porque así disperso, pues con qué otra quién te vas, contra los maestros, contra los papás de Jamie, contra los alumnos, contra los demás compañeros, y creo que eso es ahí el talón de Aquiles, porque eso impide organizarse colectivamente para transformar de manera activa las cosas. Y gracias. Ok, pues muchas gracias a todos. ¿Sí se oye lo que estoy diciendo? Sí, sí. Bueno, creo que te quedaste un poco trabado, pero entonces Ah, agrade sí, sí. te Ah, quedaste ok. un poco trabado, pero creo que Ujú. agradecer a todos los que nos van a ver, bueno, a los que nos vieron, a los que nos van a ver y a los que van a comentar, un saludo y nos vemos en la próxima semana. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.